Hola, muy buenas tardes. Nosotros somos el equipo 3 y el día de hoy presentaremos el artículo definido y nombre científico de los seres vivos junto con la extraña pareja. Bien, pasamos a la ciencia de los nombres científicos que siguen la nomenclatura binomial, ya que es un convenio para denominar las especies de los seres vivos, sean actuales o extintas, cuya utilidad tienen un éxito que radican en lo que no se elimina en la ambigüedad o en la variedad geográfica, y que casi se presentan en nombres vulgares de los organismos, incluso dentro de la lengua en sus variedades regionales. Puede ser como el dominio, reino, filio, clase, orden, familia, género u especie. Antecedentes. Carlos Linneo fue un naturalista sueco que desarrolló la nomenclatura binómica para clasificar y organizar los animales y las plantas. En 1735 publicó su System Naturae, Sistema Natural, el primero de una serie de trabajos en los que presentó su nueva propuesta taxonómica para los reinos animal, vegetal y mineral. El sistema de nomenclatura por Carlos Linneo consiste en que el nombre de la especie esté formada por dos palabras, binomial, en latín, raíz latina. La primera es el género, taxón género, no género gramatical. La segunda precisa la especie, pero no designa nada sin la primera. Bien, las reglas del sistema binomial requiere que el nombre de la especie es binomial y la primera parte corresponde al nombre genérico, es decir, el género. La segunda es por su nombre específico. La tercera es que solo se usan los taxones ubicados en la categoría del género o inferior y deben escribirse en latín, cuya letra debe ser cursiva y nunca entre paréntesis. Nomenclatura trinomial. Es la forma extendida de la nomenclatura binomial usada en biología para identificar a cada especie de ser vivo conocida, con el fin de referirse específicamente a subdivisiones menores de una especie determinada, la variedad u otra categoría taxonómica inferior a la especie. Reglas de la nomenclatura trinomial. Se escribe con minúsculas y cursiva, si bien la abreviatura que lo precede se escribe en redonda. Si se consigna el nombre de la persona que describió la especie por primera vez, se pone entero o como abreviatura, tras el nombre del organismo y también en redonda. Y bien, con respecto a los nombres científicos o nombres propios, es decir, que se ha fijado en latín, ya que es una lengua muerta que el hablante desconoce y por lo tanto citar un nombre científico implica encajar un término sin reflexiones. Esta lengua desconocida en una frase en otra lengua ya conocida debe reflexionar el género y el número de verbos y adjetivos como mínimo. El género gramatical de los nombres científicos. Uno de los más grandes problemas de ponerle artículos a los nombres científicos es que no suelen estar totalmente clara la idea en la diferencia entre el género gramatical y el género taxonómico en latín. Colocarle nombre a los artículos en muchas ocasiones resulta un problema puesto que existen varias reglas gramaticales. Un ejemplo de estas podrían ser las siguientes. El nombre de las especies está fijado en singular. El nombre del género se encuentra en nomativo género y el nombre del epíteto de la especie en genitivo. Cabe recalcar que en el español no hay sustantivos de género neutro, por lo que no sabemos cuál sería aplicable. Un ejemplo de lo que acabo de decir podrían ser los géneros Clostridium y Bifidobacterium, que podríamos enfocarnos a ellos como los Clostridium y las Bifidobacterium. Pero si se citan en latín, cambia totalmente su género y entra la duda entre que si es los Clostridium y las Bifidobacterium o bien los Clostridium y los Bifidobacterium. En muchas ocasiones, este tipo de reglas pueden llegar a confundirnos. Otro ejemplo podría ser que las especies del mismo género taxonómico, que tienen nombres vulgares de distinto género gramatical,
como el naranjo, Citrus sinensis. Su terminación en latín es IS, y este se encuentra en género femenino, pero en su nombre vulgar es el naranjo, con género masculino. Ahora, un ejemplo en un animal podría ser la rata, que su nombre genérico se encuentra en femenino. Este pasa como Ratus norvegicus. Al final se crea la duda de, ¿se le coloca el artículo masculino por terminar en US o en femenino por el simple hecho de ser una rata? Escribir nombres científicos en un artículo de investigación puede ser un gran desafío para los científicos, ya que las pautas cambian para demostrar nuevos conocimientos con el tiempo. La dificultad va aumentando al nombrar animales o plantas, ya que tienen varias interferencias. Por ejemplo, podemos hablar de la Posidonia oceanica, que se encuentra en femenino, por acabar en A, y por ser una planta, que es un sustantivo femenino, además de que su especie también se encuentra en un sustantivo femenino. Eso fue fácil, pero ahora, se puede razonar que la olea europea se trata como masculina, porque el nombre en español es olivo y es genérico del árbol, pero tiene una terminación en A. Eso nos quiere decir que también puede ser considerada en el género gramatical un artículo femenino. Es ahí cuando empiezan algunas controversias y dudas sobre qué artículo se le puede colocar. Una manera de solucionar los problemas es evitarlos, y habrá personas que estén convencidos de no ponerle artículo a los nombres científicos y piensan que es lo mejor. Y sí, es que sabemos que la nomenclatura microbiana es, en otras palabras, una cuestión de juicio científico y consenso. La síntesis en latín. El binomio latino ya lleva la determinación en el genitivo que indica la especie. Cuando se habla de especies es determinada en latín, se lleva la determinación en el genitivo de la especie. Cuando se habla del taxón, género de taxones superiores, puesto que no hay un genitivo determinante, habría que poner artículos de cantidad, dependiendo de cuántos o de qué tipo de especies o grupos estemos hablando. En los textos en español hay bastantes casos más de incorporación de sintagmas determinados mediante un genitivo en el idioma de origen y no se añade artículo ninguno. Es decir, cuando en un texto en español incorporamos un nombre propio que en la lengua en la que se forma lleva implícita la determinación mediante un genitivo, no le aplicamos otro artículo. Las conclusiones a las que se llegan, y también no tanto nosotros como los autores del artículo, dicen que no está claro qué género gramatical tienen en español, así que poner un artículo puede tener muchos significados al momento de nombrar a una especie. Tampoco está claro el género en latín, lo que requiere una indagación costosa y sujeta a error de los morfemas en ese idioma, amén de las incoherencias en las que incurren los taxónomos y descriptores de especies. También se comportan como si fueran nombres propios de personas que no llevan artículos en español. Y cuando se necesita el artículo es porque se ha herido el sustantivo entre el artículo y el binomio, por lo que se ha formado una metonimia. En ese caso el artículo concuerda en género y número con el sustantivo omitido, no con el nombre científico. En la mayoría de esos sintagmas es recomendable reintroducir el sustantivo ausente.